Isabel llevaba más de 10 años trabajando en una empresa tecnológica ubicada en el corazón de Madrid. Siempre había sido una figura discreta, pero indispensable. Era la responsable de todas las licencias operativas, registros normativos y certificaciones legales. Cada documento oficial pasaba por ella, todo estaba bajo su control, y todo llevaba su nombre. A sus 42 años había sobrevivido a múltiples cambios de dirección, modas pasajeras de consultores y políticas internas que venían y se iban. Conocía cada rincón de aquel edificio de la calle Alcalá. Y aunque muchos no lo veían, ella sostenía parte del alma operativa de la empresa. Pero entonces llegó Javier, 30 y pocos, traje ajustado, sonrisa ensayada y palabras huecas. Había sido contratado como consultor de eficiencia, lo que en lenguaje corporativo suele significar una cosa: recortes disfrazados de innovación. En su primera reunión general, se presentó con frases como «vamos a modernizar procesos» y «adiós a la burocracia innecesaria». Isabel no dijo nada. Observó desde su escritorio con la serenidad de quien ya ha visto llegar y caer a muchos como él. Pero Javier venía con prisa. Organizó dinámicas de equipo diarias, reuniones interminables y cuestionarios de autoevaluación. Pronto se rodeó de los empleados más jóvenes, prometiéndoles visibilidad y oportunidades. Empezó a marginar sutilmente a los trabajadores con más años en la empresa. Un día, frente a toda la oficina, proyectó una diapositiva con la frase «funciones redundantes» y dijo: «Estamos revisando perfiles que ya no se alinean con nuestra nueva estrategia». Y entonces miró directamente a Isabel. «Gracias por tus valiosas aportaciones históricas», añadió con una sonrisa que parecía sacada de un manual de manipulación. Isabel entendió al instante, no respondió. Cerró su portátil con calma, se levantó y regresó a su puesto. Había esperado ese momento, y estaba lista. Aquella noche se quedó más tarde. No porque la obligaran, sino porque era necesario. Abrió todos los archivos, revisó licencias, fechas, accesos, respaldos. Confirmó que las 43 certificaciones técnicas activas seguían a su nombre, con su firma, y en regla. Imprimió una copia de su contrato. Ahí estaba la cláusula 8.c. En caso de cese laboral no voluntario, todas las licencias otorgadas por la empresa quedarán anuladas en un plazo máximo de 48 horas. Guardó ese papel en su bolso. Al día siguiente, Javier colgó un cartel en la sala de descanso con una frase absurda: «Cumplir no es conformarse». Luego anunció que todos los empleados debían reaplicar a sus propios puestos como ejercicio de reestructuración. Isabel fue convocada. En lugar de un currículum, llevó silencio. Javier ni la miró. «Llevas bastante tiempo aquí, ¿no?» 10 años, respondió sin alterarse. «Conocimiento institucional perfecto», dijo él mientras tecleaba, probablemente algo como reemplazar dinosaurio en su portátil. Le mostró un organigrama donde su nombre estaba tachado, y a su lado un cuadro que decía «vacante sujeta a reubicación». Luego abrió otro documento llamado Plan de Renovación Tercer Trimestre, y murmuró: «¿Esto se puede delegar a otro departamento?». Isabel no reaccionó. Pero por dentro todo estaba activado. Volvió a su mesa. Inició sesión en una base de datos que ella misma había creado en 2016. Una herramienta interna que documentaba cada licencia, su fecha de renovación, organismo regulador y contacto autorizado. Nadie más sabía usarla como ella. Exportó una copia, la cifró, la guardó en una carpeta llamada Cumpleaños Equipo y la envió a una cuenta privada. Ese mismo día, Javier reasignó parte de su trabajo a una becaria de marketing, una joven que creyó que el registro sanitario era para diseñar carteles de la cafetería. A Isabel le encargaron reorganizar el almacén de productos de limpieza. «Una tarea básica, pero esencial», dijo Javier. Ella sonrió con cortesía. Luego fue a un pequeño despacho notarial cerca de Gran Vía. No firmó aún, pero dejó preparado un documento poco conocido: renuncia voluntaria de atribuciones técnicas. Lo dejó listo, con su firma notariada, por si acaso. Volvió caminando a casa. Se detuvo en una cafetería de barrio y pidió un café con leche. Mientras lo tomaba, pensaba: «Ya está todo listo». Y el viernes todo explotó. Javier reunió al personal y con tono solemne soltó: «A partir de hoy, el puesto de Isabel Martín queda suprimido. Agradecemos su trayectoria». Así, sin previo aviso, sin reunión privada. Solo una frase que flotó en el aire como un cuchillo lanzado con elegancia. Isabel se levantó, pidió una copia impresa del documento de despido, lo firmó con una sola línea y salió por la puerta principal.
Sabía perfectamente lo que eso activaba. 43 licencias quedarían anuladas en menos de 48 horas. Y nadie, ni Javier, ni la empresa entera, lo había previsto. El lunes siguiente todo comenzó a desmoronarse en silencio. A las 9 de la mañana, uno de los proveedores más importantes envió un correo. No podían despachar un pedido hasta que se confirmara la validez de la licencia técnica. Pero la responsable ya no figuraba. El nombre de Isabel había desaparecido. Un becario intentó tranquilizar al cliente, pero no supo qué decir. Javier, ajeno a la tormenta, paseaba por la oficina repitiendo frases como «Vamos en dirección al futuro» y «El cambio siempre genera resistencia». Sonreía con su taza de café en la mano, sin imaginar lo que estaba a punto de estallar. A media mañana, los primeros sistemas comenzaron a mostrar fallos. El panel de control de licencias, creado por Isabel años atrás, se llenó de alertas rojas. Documentos sin firma válida, permisos caducados, accesos restringidos. La empresa estaba legalmente paralizada, aunque nadie lo entendía aún del todo. «Actualizad los nombres», ordenó Javier. «Que otro se haga cargo». Una joven analista recién ascendida se atrevió a responder con voz temblorosa. «Señor, no es tan simple. Las licencias no son transferibles así como así. Requieren reautorización formal». «¿Y cuánto tarda eso?» «Entre 3 y 6 semanas, si no hay errores». Javier palideció. Ya no podía disimular. Mientras tanto, en su piso de lavapiés, Isabel desayunaba tranquila, café con tostadas y mermelada de naranja, la radio sonando de fondo. Su móvil vibraba sobre la mesa una y otra vez. Correos, llamadas, mensajes, ella no atendía. Recibió algunos textos de antiguos compañeros. «¿Qué hiciste, Isa?» «Están en pánico». «Javier está blanco». Ella respondía con calma. «Solo activé lo que estaba firmado». El martes, el departamento jurídico intentó contactar al Ministerio de Industria. Querían una solución rápida. La respuesta fue firme. Las licencias fueron anuladas por la titular autorizada. No se puede operar sin nuevo registro validado. Ningún atajo. Ningún favor. Los proveedores cancelaron envíos. Los clientes preocupados exigieron explicaciones. Y la dirección no sabía qué responder. Javier intentó acceder al sistema antiguo. La contraseña no funcionaba. Probó otra. Bloqueado. Intentó forzar una entrada. El sistema lo marcó como intento de intrusión. Él no sabía que Isabel había blindado todo con múltiples capas de seguridad. El miércoles, Gregorio, el presidente de la empresa, regresó de un viaje a Valencia. Se encontró con el caos. Proyectos parados, contratos congelados, un silencio tenso en cada rincón. Entró en la sala de operaciones. Miró el panel central cubierto de indicadores rojos. Preguntó, «¿Quién es Isabel Martín?» Nadie respondió al principio. ¿Quién decidió prescindir de alguien que figura como responsable única en cada licencia operativa? Javier levantó la mano sin convicción. «Fue parte del proceso de reestructuración», balbuceó. Gregorio cerró los ojos. Luego pidió ver su contrato. Ahí estaba. La cláusula, el detonante, todo legal, todo previsto por ella. Ese mismo día intentaron enviarle una propuesta. Volver como consultora externa, contrato flexible, honorarios generosos. La oferta venía con un tono de súplica. «Ayúdanos a resolver esta crisis». Isabel no respondió. El jueves, otra llamada. Esta vez de un miembro del consejo, más respetuoso. Le ofrecieron condiciones especiales, reconocimiento público, incluso un departamento a su nombre. Ella lo pensó unos minutos y respondió con un simple correo. «Gracias, pero no vuelvo a edificios en llamas». Javier ya no dormía. Tenía los ojos rojos, las manos temblorosas. Su oficina, antes tan moderna, estaba vacía. Algunos empleados jóvenes que antes le reían las gracias ahora lo evitaban. Nadie quería quedar asociado a su nombre. Y en casa, Isabel salió a caminar por el Parque del Retiro. Respiró hondo. El cielo estaba claro y los pájaros cantaban. Compró una novela en una librería de barrio y se sentó a leerla en una terraza tranquila. Nadie la interrumpió. Nadie la apuró. El viernes llegó el golpe final. Inspectores del ministerio aparecieron en la sede de la empresa. Visita sorpresa. Documentación en mano. Querían comprobar in situ la validez de las operaciones. «Necesitamos hablar con el responsable técnico autorizado», dijeron. Silencio. Un recepcionista corrió hasta la oficina de Javier. Pálido, sudando, trató de ganar tiempo. Pero los inspectores fueron claros. «Sin técnico autorizado no entramos, y operar así es ilegal».
Se intentó contactar a la analista más antigua. No podía hacer nada. Se intentó reactivar las licencias. Imposible. En todos los registros aún aparecía un nombre, en gris: Isabel Martín, revocado. Javier se desplomó en su silla. Por fin entendió. No habían despedido a una secretaria más. Habían expulsado a la única persona que mantenía a flote toda la estructura legal de la empresa. Y ella ya estaba muy lejos. El lunes siguiente, el edificio amaneció en completo silencio. Nadie hablaba en voz alta. Las miradas se cruzaban sin saber qué decir. El ambiente olía a tensión. La empresa, que días atrás respiraba arrogancia, ahora parecía un barco encallado sin capitán. Javier no dormía desde hacía noches. Tenía el rostro pálido, las ojeras marcadas y las manos inquietas. Su despacho, antes lleno de movimiento y egos inflados, ahora era una cueva fría. Intentaba ocultarlo, pero todos sabían que estaba perdiendo el control. Los correos con asunto urgente se acumulaban, uno tras otro, con avisos de contratos en pausa, entregas canceladas y quejas de clientes. Los informes internos reflejaban algo aún peor: bloqueos operativos en varias áreas críticas. No podían vender, ni comprar, ni siquiera tramitar un simple pedido. Todo dependía de licencias que ya no existían. Mientras tanto, Isabel tomaba un café con leche en una pequeña cafetería de la calle Arenal. Llevaba un libro en la mano, unos auriculares puestos y una paz que no sentía desde hacía años. Su teléfono vibraba cada tanto, pero no lo miraba. Sabía perfectamente de dónde venían esos intentos de contacto. Una antigua compañera, Marta, le mandó un mensaje. No saben por dónde empezar. Gregorio está desesperado. Javier parece un zombi. Isabel sonrió. No por venganza, sino por justicia. Ella no había hecho más que activar lo que otros ignoraron. El martes, el caos se intensificó. 2 clientes de gran peso anunciaron públicamente la suspensión de sus contratos por incumplimiento regulatorio. Uno de ellos incluso inició acciones legales. Las redes sociales del sector empezaron a comentar el escándalo. El nombre de la empresa empezó a circular como ejemplo de mala gestión. Gregorio, el presidente, reunió de urgencia a todo el consejo. Mostró en una pantalla gigante todos los documentos donde el nombre de Isabel seguía apareciendo, ahora con una etiqueta gris: revocado por cese laboral. Nadie había hecho la transición legal. Nadie había previsto el agujero. No solo era una empleada, dijo uno de los consejeros, era el pilar. Gregorio, más serio que nunca, pidió que se redactara una nueva propuesta para Isabel. Esta vez sin condiciones. Un contrato de 6 meses, salario elevado, bonificaciones por resultados y una cláusula de confidencialidad absoluta. No entrevistas, no redes, no declaraciones, decía el documento. Isabel lo recibió por correo a las 7 de la tarde. Leyó cada línea. Releyó. No había disculpas. No había admisión de culpa. Solo desesperación disfrazada de cortesía. Respondió con calma. Gracias por el interés, pero no vuelvo a apagar fuegos que no he provocado. Adjunto documentación que demuestra la revocación efectiva, capturas del panel de certificaciones y copia destacada de mi contrato. Suerte con la reconstrucción. Gregorio leyó la respuesta en silencio. No respondió. Solo se quedó mirando la imagen del panel de control con el nombre de Isabel en gris. Por primera vez desde que se bajó del avión en Valencia, entendió la magnitud del error. En paralelo, Isabel aceptó una invitación que había recibido semanas atrás. Una empresa biotecnológica en expansión, ubicada en el distrito de Chamberí, le ofrecía el cargo de directora de cumplimiento. Condiciones ideales, autonomía total, un equipo propio y, lo más importante, respeto. Se reunió con ellos en una sala luminosa, sin lujos, pero con gente que sabía escuchar. Allí no le hablaron de sinergias vacías ni de agilidad superficial. Le preguntaron cómo querían construir desde cero una estructura sólida y duradera. Isabel firmó. Aquel mismo día. El jueves, los periódicos especializados publicaron la noticia. Isabel Martín, nueva directora de cumplimiento en Biostratec. La confianza regulatoria como factor clave en su contratación. Junto al titular, se anunciaba que 2 contratos clave, antes gestionados por su antigua empresa, habían sido transferidos a su nuevo puesto. En su antiguo lugar de trabajo, el pánico se convirtió en resignación. Nadie podía ya disfrazar la realidad. Las certificaciones estaban muertas, los procesos bloqueados. Las multas empezaron a llegar, algunas automáticas, otras entregadas en mano por inspectores. Javier fue apartado de sus funciones. Le asignaron un escritorio en el fondo de una oficina sin ventanas, con un ordenador antiguo y sin acceso a los sistemas críticos.
Su nuevo cargo: analista de soporte estratégico. Una frase bonita para alguien que ya no decidía nada. Y mientras el mundo de Javier se derrumbaba, Isabel decoraba su nueva oficina. Colgó un cuadro sencillo con una frase escrita a mano: nunca subestimes a quien mantiene en pie lo que tú no entiendes. Respiró profundo. Abrió su portátil. Preparó su primer informe. Y sin mirar atrás, empezó su nuevo capítulo. El lunes por la mañana, Isabel llegó temprano a su nueva oficina en Chamberí. El edificio era moderno pero sobrio, sin lujos innecesarios. Una recepcionista la saludó con respeto. En la puerta de su despacho, una placa sencilla decía: Isabel Martín, dirección de cumplimiento. La sala era luminosa. Tenía una mesa amplia, una cafetera personal y una ventana con vista a la ciudad. Sobre su escritorio, alguien había dejado una nota escrita a mano: aquí tu experiencia es poder. Encendió su ordenador. Todo estaba en orden: licencias actualizadas, registros organizados, accesos activos. Por primera vez en años, Isabel sentía que su trabajo no sería saboteado, ignorado ni subestimado. Mientras tanto, en su antigua empresa reinaba el caos. La tercera semana sin certificaciones activas trajo consecuencias devastadoras: contratos anulados, auditorías paralizadas, multas millonarias. El Ministerio de Industria abrió una investigación formal. La prensa empezó a hablar de el escándalo de las licencias desaparecidas. Los proveedores rompieron acuerdos, los clientes exigieron compensaciones, los departamentos internos colapsaron, y en medio de todo, Javier desapareció del mapa. Su nombre ya no figuraba en correos ni en reuniones. Fue trasladado discretamente a una oficina en Alcalá de Henares, sin funciones claras. Su ascenso fulgurante había terminado en una caída silenciosa. Gregorio, el presidente, no sonreía más. Ya no llevaba camisas de lino ni se paseaba con seguridad. Reunía al equipo en salas cerradas. Su frase más repetida era: ¿cómo hemos llegado hasta aquí? El consejo le exigía soluciones. Él solo repetía: fue un error. La subestimamos. Un viernes por la tarde, Isabel recibió un nuevo correo con el asunto: solicitud urgente de reunión. Esta vez venía firmado por Gregorio en persona. El tono era distinto, menos arrogante, más humano. Le ofrecían volver como asesora principal, contrato flexible, cláusula de confidencialidad y libertad para reorganizar todo desde cero. Prometían respeto. Incluso propusieron poner su nombre a una nueva unidad. Isabel leyó. Respiró hondo. Pensó unos minutos. Y luego respondió: estimado Gregorio, agradezco la propuesta, pero no regreso a edificios en ruinas, y menos cuando fui arrojada al fuego por decisión de quienes ahora piden ayuda. Adjunto la documentación que confirma la revocación oficial de todas mis licencias, con sello ministerial, capturas del panel de control y cláusula contractual firmada. Les deseo claridad, pero no cuentan conmigo. Atentamente, Isabel Martín. No hubo amenaza, no hubo rencor, solo hechos, solo verdad. Gregorio leyó el mensaje. No contestó. Cerró el portátil con las manos temblorosas. Miró por la ventana de su despacho y comprendió. No habían despedido a una empleada. Habían expulsado a la única persona que sabía cómo mantener la empresa legal y operativa. Mientras tanto, Isabel seguía su día con normalidad. Ese mismo viernes, Biostratec firmó 2 nuevos contratos millonarios. Eran los 2 clientes más grandes que había perdido su antigua empresa. Ambos habían declarado que su principal razón para cambiar de proveedor era la seguridad regulatoria ofrecida por la nueva directora de cumplimiento, Isabel Martín. La noticia salió en todos los medios especializados. Su nombre se convirtió en sinónimo de integridad y solvencia. Nadie podía ya negarlo. Ella era la clave. El lunes siguiente, mientras algunos de sus antiguos compañeros asistían a reuniones bajo luces frías y nervios rotos, Isabel tomaba un espresso en su nueva oficina. Revisaba informes, organizaba procesos y dibujaba el mapa de futuro de una empresa que confiaba en ella de verdad. En la parte superior de su pantalla había pegado con un chinche azul una nota amarilla. Solo 5 palabras, escritas en mayúsculas firmes: yo era la licencia. Y mientras afuera el mundo seguía girando, Isabel sonrió. No por venganza, no por orgullo, sino porque a veces el mayor acto de justicia es simplemente marcharse y dejar que el tiempo ponga a cada uno en su lugar. ¿Te emocionó esta historia? Cuéntanos en los comentarios si alguna vez subestimaron tu valor. Y si quieres más relatos como este, suscríbete al canal. Aquí, cada historia deja huella.